Bien, seguimos con oralidad y escritura. No tenemos opción, así que vamos a seguir. En 15 minutos vamos a ver las diferencias textuales. Esto quiere decir, vamos a explorar la oralidad y la escritura ya no como canal, sino como código. ¿Cuáles son las características de construcción textual que permiten que un discurso emerja como más cercano a lo oral o a lo escrito? Piensen que estamos hablando de extremos, de polos, de categorías que se presentan como rigurosas en sus postulados, hasta que las situaciones comunicacionales las ponen en juego, las cruzan, las tensionan. Siempre tengamos en cuenta eso. Cuando hablamos de código escrito y de código oral, no hablamos de prácticas, sino de características textuales que nos ayudan a pensar los modos de escritura en un sentido y en otro. Dicho esto, vamos a recorrer las características trayendo estas 4 grandes categorías de las que ya hablamos: adecuación, coherencia, cohesión y gramática. Comencemos con adecuación. En lo oral, la adecuación presenta una mayor tendencia a marcar los dialectos, las procedencias dialectales, desde donde habla el interlocutor, desde donde habla el emisor de ese discurso, ya sea geográficamente, socialmente o generacionalmente. En cambio, en la escritura, esas variaciones dialectales suelen estandarizarse, ¿no? En el código escrito suelen estandarizarse. Es mucho más rico, en este sentido, lo oral. Lo oral permite que afloren las diferentes caras, si se quiere, dialectales de nuestra habla, nuestras subjetividades como hablantes. El tema suele ser más general en la oralidad. Esa es la segunda característica de la adecuación. Los temas suelen ser más generales por su propia naturaleza, ¿no? Y más informal, sujeta a propósitos subjetivos, porque son textos que se generan de forma espontánea en su extremo, ¿no? En su polo, ¿no? En las prácticas. En cambio, el código escrito está más asociado a los temas específicos también, por su propia naturaleza de producción de textos más cuidados, más elaborados, permite un abordaje más acorde a este tipo de temas. Vamos a la coherencia. La coherencia implica 2 aspectos. Por un lado, la selección de la información. En los textos orales es menos rigurosa esa selección de la información. ¿Qué quiere decir? Es un texto que es más propenso a irse por las ramas, a la digresión. En cambio, el texto escrito, por su propia naturaleza también, permite seguir un eje y sostener ese eje con una elaboración mucho más cuidada, y sobre todo, si nos vamos por las ramas, permite la posibilidad de borrar y volver al eje y luego concluir un discurso en el que ese hilo esté absolutamente bien trazado, sin ninguna distracción, sin nada que se corra hacia los márgenes, cosa que en la oralidad no pasa. En la oralidad lo que sí pasa es que hay redundancias, porque como no puedo cuidar tanto lo que digo, a veces para decir exactamente lo que quiero decir lo tengo que decir más de una vez de diferentes maneras, cosa que no pasa en la escritura. En la escritura sí puedo cuidar esa frase, eso que quiero decir, entonces no necesito redundar. Vamos a la estructura, que es la segunda característica de la coherencia. La estructura en lo oral es abierta y poco estereotipada. ¿Abierta qué quiere decir? Que puede ser modificada por la interacción. En cambio, en la escritura eso no pasa. En el código escrito eso no pasa. La estructura es planificada y llevada a cabo sin la intervención de estas prácticas interactivas. Por otro lado, hay estereotipos, hay modos más convencionales de estructura que suelen utilizarse en el código escrito, y en el código oral suelen aparecer estructuras más difíciles de replicar, más particulares, más sujetas a la situación en la que emerge
ese discurso y a una función más particular, ¿no? Las monografías, por ejemplo, que hacíamos en el colegio, tienen una introducción, un desarrollo, un final. Es una estructura simple, pero que a veces ni siquiera esa estructura utilizamos al hablar en nuestras expresiones orales. Avancemos hacia la cohesión, la relación entre las frases. Va a ser menos gramatical, va a usar muchos recursos paralingüísticos y códigos no verbales, lo oral. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero, por ejemplo, resaltar una frase, lo voy a hacer a través de mi tono, la manera en que lo digo, en el ritmo al decirlo, lo voy a apoyar con algún gesto. Quizás las puntuaciones, ¿no? En cuanto a lo gramatical, las puntuaciones no estén donde tienen que estar. Quizás me detenga, haga una puntuación que gramaticalmente es inexistente, me detengo a la mitad de una oración. Bueno, eso no sucede en la escritura. La escritura cuida la gramática, cuida sus puntuaciones, están donde tienen que estar, pero no tiene la utilización de estos recursos paralingüísticos y no verbales que permiten quizás hacer cierto énfasis o marcar cierta emoción o cierto carácter a una frase. Entonces empiezan a jugar los elementos gráficos, pero no son tan precisos, ¿no? Como puede ser una letra negrita o un emoji. Por otro lado, los textos orales pueden hacer referencia al interior de su propio discurso a la situación, a la situacionalidad en la que surgen. En cambio, el texto escrito siempre hace referencia a su propia lógica, referencias intratextuales, no a una condición de situacionalidad, porque al ser diferida la lectura de ese texto, quien lo lee no está en la misma situación que quien emite el discurso. Con la gramática va a pasar como criterio general que, por supuesto, en la oralidad va a ser más espontánea y más informal. Todo lo que tiene que ver con estas reglas del buen decir, por decirlo de alguna manera. Va a usar, por ejemplo, contracciones, ¿no? En vez de decir de esto, en vez de decir de esto, va a decir de esto. En vez de decir sentado, voy a decir sentado. Va a usar, por ejemplo, en sus conjunciones, en los nexos, mucho el pero. En cambio, en lo escrito quizás diríamos sin embargo, buscaríamos otras formas, ¿no? Digo, en cuanto esto a la morfología, a los tipos de palabras que usamos. Usamos, bueno, conjunciones. ¿Qué tipo de conjunciones usamos? Más informales en lo oral que en lo escrito. Lo mismo con los adjetivos, lo mismo con los sustantivos, lo mismo, bueno, con todos lo que tiene que ver con estos tipos que marca la morfología. La sintaxis igual. Va a ser una sintaxis mucho más cuidada en la escritura que en la oralidad y mucho más compleja en la escritura. Podemos armar oraciones más complejas con otra forma de despliegue porque su propia condición de producción de la escritura nos permite ese desarrollo. En la oralidad algo que suele pasar mucho es las frases inacabadas o los anacolutos. Esto quiere decir trastocar la sintaxis y de repente que resulte un despliegue sintáctico de una manera incorrecta. O una frase inacabada, comenzar a decir algo y a mitad de mi decir me doy cuenta que sería mejor decirlo de esta manera. Entonces abandono esa frase, la dejo por la mitad, jamás será retomada y comienzo una nueva. Eso en el código escrito no sucede. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta que no lo quiero decir de esta manera, lo borro. Entonces, una vez que el discurso ya está elaborado, todos esos rastros de titubeo han sido eliminados. Entonces, el orden también va a revestirse con estas mismas características, el orden de los elementos de la oración.
¿Se acuerdan esto que veíamos en el colegio primario? Sujeto, predicado, bueno, toda la estructura que tiene la oración al interior de su propia lógica está establecido de manera formal en la escritura y en el código oral se trastoca. Yo puedo decir, vino Matías mi vecino ayer, ¿no? Y es más frecuentemente dicho así, mal dicho, que en las otras formas, ¿no? En la oralidad permite esos usos. Y lo mismo con las elipsis, ¿sí? Esos hiatos de tiempo en donde no hay discurso, en donde el discurso se interrumpe o se pausa por varios motivos, porque estoy pensando qué decir, o por una sensación, por una emoción, por lo que sea, que se interrumpe ese discurso. Eso es más frecuente en la oralidad que en la escritura. Lo mismo con el léxico. El léxico va a ser más formal, es decir, las palabras que uso van a ser más formales en la escritura que en la oralidad. Que sean más formales no quiere decir que sean más ricas y más interesantes, ¿no? También desde lo informal del léxico se puede llegar a niveles de precisión que quizás desde las palabras o los dichos aceptados por las academias a los que no se puede acceder. Pero es cierto que los vocablos también más específicos, quizás que tienen que ver con determinadas disciplinas, van a aparecer más en lo escrito que en lo oral. Después vamos a utilizar un montón de tics lingüísticos, muletillas, onomatopeyas. En la oralidad va a estar minado de estos elementos. Tipo nada, como yo estoy diciendo constantemente, tipo nada, o chabón, o ese tipo de elementos son más frecuentes en la oralidad que en la escritura. Y vamos a decirlo en estos términos, son parte del código escrito, oral y no del código escrito. Después en las prácticas, por supuesto, puede haber un montón de prácticas de escritura en las que se trabajan estos elementos, pero en el código escrito estos elementos no aparecerían, ¿no? En su extremo, en el polo. Pasa algo también con las proformas y los hiperónimos. Las proformas, por ejemplo, yo digo, bueno, tráemelo para acá, ¿no? No sabemos bien a qué estamos haciendo referencia, porque está muy apoyado en esa situacionalidad. En cambio, en el texto, eso va a tomar otra forma. Es decir, tráeme qué, en vez de tráemelo, tráeme el cuchillo. O digo, hay otro nivel de formalidad en cuanto a las proformas. Y lo mismo pasa con los hiperónimos. Los hiperónimos, estas palabras que son grandes categorías que envuelven otras subcategorías, ¿no? Por ejemplo, mueble es el hiperónimo en donde viene a encajar de silla, escritorio, mesa, bajo mesada. Ok, en la oralidad solemos utilizar más quizás eso, mueble, general el mueble. En la escritura, más específicos, ¿no? Somos en ese sentido. Y también usamos las proformas y los hiperónimos como comodines, con palabras comodín, quiero decir. Por ejemplo, usando decir coso, ¿no? El coso, la cosa. Y ya con eso marcamos todo lo que necesitamos decir. Va a tomar formas, ribetes mucho más específicos en la escritura y muchísimo más precisos y más cuidados en la escritura, este tipo de elementos gramaticales. Y bueno, eso es todo en 15 minutos, estas características. Igual las vamos a seguir explorando con ejemplos y les pedimos también que complementen con la lectura del texto de Casani.